Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Un gran honor contar con ustedes en otra hora, en otro webinar de cultura financiera, en donde conocemos mucho más de los mercados, mucho más de las herramientas que debemos poner en práctica para que el análisis de los mercados sea más exitoso y que por lo tanto aumenten esas ganancias. Y por eso le vamos a dedicar el día de hoy, este encuentro, al análisis de los mercados y a los diferentes tipos de análisis que existen. Hay unas personas que se van más por lo técnico, otros que se van más por lo fundamental, otros que se van más por la parte del sentimiento. Algunos quieren conocerlo todo leyendo las noticias, otros por el contrario se separan completamente de lo que dicen los medios. Pero ¿cuáles son los diferentes análisis? ¿Cómo podemos aprovechar cada uno? Y en este momento que vive el mercado, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál debemos aplicar y cómo debemos aplicarlo? Para eso tenemos hoy a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos hablará de este tema y nos explicará muchísimo más. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Bueno, y como cada semana realmente me encanta por estar aquí con ustedes, precisamente para poder aprender y para poder obviamente aportar juntos de todo el tema del trading, todo lo que nos va a servir a nosotros precisamente para poder mejorar en todo el concepto que nosotros estamos iniciando, en todo lo que estamos haciendo. Es efectivamente, pues esta semana lo que vamos a hacer es precisamente revisar y vamos a entrar en detalle a ver lo que digamos que todos empezáramos y todos queremos empezar a aprender. Y es como, por ejemplo, poder ver ese tipo de estrategias, ese tipo, digamos, de sentimientos y situaciones que de pronto muchas veces vemos o encontramos dentro del mercado. Esos tipos de análisis en los cuales yo sé que todos nos hemos preguntado en algún momento para qué sirven, para qué funcionan, si será que efectivamente es bueno tener distintos tipos de análisis en el momento de entrar al mercado o si es mejor tener solo únicamente uno de ellos. Yo sé que todos hemos visto de distintos tipos de análisis, pero hoy vamos a ver precisamente esos tres tipos de análisis de los cuales yo sé que muy probablemente todos conozcamos y es precisamente como ya lo comentamos, todo lo que tiene que ver con análisis técnico, análisis fundamental y análisis, obviamente, sentimental. Yo sé que todos ustedes han revisado y han visto un poco del tema. Vamos a entrar en materia en cada uno de ellos y no y lo ideal de hoy no es precisamente ver o pensar que existe uno mejor que otro. Obviamente vamos a iniciar por uno de los que más conocemos, como lo es el análisis técnico. Bueno, ¿y qué es el famoso análisis técnico? Yo quiero que todos entremos hoy a revisar qué es lo que es el análisis técnico como tal. Y es que el análisis técnico lo que nos va a hacer o lo que nos va a ayudar es precisamente a ver las gráficas. Es ese tipo de análisis que nos ayuda a nosotros precisamente a ver cómo está el precio moviéndose, todo lo que tiene que ver precisamente con el movimiento de las gráficas, el estudio de las velas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la acción de precio, todo lo que hemos estado viendo nosotros, todo lo que tiene que ver precisamente con esto. Todo esto, todos los indicadores que hemos visto, cada una de las partes que hemos revisado, cómo funcionan, cómo es que se dan y por qué están. Todo ese tema, lo que nosotros entramos a ver en detalles precisamente con el tema del análisis técnico. Cuando nosotros estamos viendo precisamente ese tipo de situaciones, este tipo, digamos, como de, em, ¿cómo te explico? Como ese tipo, digamos, de revisión, es precisamente refiriéndonos a toda la parte del análisis en la parte del movimiento del precio. Cómo está afectando una divisa frente a la otra, cómo se está moviendo el precio, las velas, qué es lo que nos quieren decir. Cada indicador que tenemos que hace parte de nuestra estrategia, qué es lo que qué es la información que nos está dando, cuál es precisamente la situación que se está conformando en este momento, qué es lo que está dándose en el mercado de acuerdo a un análisis técnico. Obviamente existen ciertas confirmaciones, y esto es algo que nosotros ya hemos visto anteriormente, es precisamente toda la situación de, em,
por ejemplo, las confirmaciones de acuerdo a la estrategia que nosotros buscamos. Yo sé que hemos visto acá distintas estrategias, hemos visto, por ejemplo, distintas situaciones en las cuales cada una de ellas tiene pues unas confirmaciones como tal. Ese tipo de análisis tiene cierta diferencia, obviamente, como tú sabes, existen normalmente pues, los tres tipos de análisis que hemos hablado normalmente. Y lo que nosotros hablamos es precisamente centrarnos en estudiar aquí como tal los movimientos el día de hoy para poder llegar a predecir las variaciones que podemos tener en los próximos, en la próxima hora, en los próximos minutos, en los próximos días, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el precio del mercado de un activo como tal, pues aquí nos va a ver reflejado pues todas las variables que lo pueden afectar. Nuestras herramientas obviamente van a ser, por ejemplo, los gráficos, van a ser, por ejemplo, los indicadores, van a ser, como te ha comentado ya, las velas, los gráficos de barras y tendremos distintas metodologías para poder, digamos, como analizar técnicamente el mercado. Y aquí es donde entran en materia todos los que son las estrategias. Tenemos, por ejemplo, análisis chartistas, que son prácticamente el estudio del gráfico en base a lo que son tendencias y rupturas, obviamente, de esas tendencias donde vamos a encontrar personas que vamos a utilizar lo que son líneas de tendencia, figuras geométricas, donde nos centramos primeramente la atención en lo que es el precio y segundo en el volumen de negocios. Tenemos un análisis técnico, digamos, como un poco más clásico, que se complementa, digamos, que engloba un poquito más lo anterior, con un poquito más de fórmulas matemáticas y estadísticas, que tendría que ser un poquito más como el trading un poco algorítmico que últimamente se ha visto, que tiene un poco más de matemáticas y estadísticas para así poder analizar el comportamiento futuro de los precios según obviamente una serie de datos. Sirve como digamos un poco para detectar divergencias entre lo que es la evolución de los precios y la evolución de los indicadores o los osciladores que se empiezan a calcular. Aquí hablamos, por ejemplo, de situaciones como lo es el horizonte de inversión, que son, por ejemplo, si es a corto plazo, hablando, digamos, de lo que son horas, minutos, un poco de días, obviamente que se ocuparía, digamos, un poquito más de datos inmediatos. Y hablamos también de pronto un poco de la práctica, donde según, digamos, ciertas fuentes, se ha retomado, digamos, como fuerza en la última década, gracias a los avances tecnológicos, y estos permiten, digamos, como analizar los datos de manera más eficiente en tiempo que es real e inmediato. Entonces, acá obviamente vamos a poder encontrar distintos tipos de análisis. Obviamente, nosotros nos centramos, digamos, como tal en el primer tipo de análisis, que es en el tema del gráfico, lo que hablamos como un análisis chartista, que es precisamente basado en ese tema. Hablemos ahora un poco de lo que es el análisis fundamental. Aquí más de uno me dirá, ah, claro, pues el análisis fundamental es el de las noticias, ¿cierto? Es lo que nosotros normalmente conocemos como el análisis de basado, obviamente, en lo que son las noticias, obviamente lo que es precisamente basado, eh, pues lo que nosotros vemos en cuanto a nuestros, ¿cómo se llaman? Perdón, horarios de mercado, y es precisamente todo ese tema. Y sí, el análisis fundamental pues es uno de los, digamos que métodos principales que se utiliza al momento de analizar el mercado. Lo que hacemos es analizar lo que son las tendencias, tanto de lo que son las acciones, la economía, las empresas para, o por ejemplo, de las distintas economías del mundo, para así poder determinar el valor que puede llegar a tomar un activo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, digamos, por ejemplo, en este caso, que es lo que nosotros vemos es precisamente la revisión de los posibles movimientos que va a tener un mercado debido a la noticia. Ahora, ojo con esto porque yo aquí no quiero que tú salgas diciendo que es que hay uno mejor que otro, sino al contrario, al final vamos a dar una conclusión que yo quiero que tú tengas clara. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la es fundamental? Estudiar las fuerzas económicas que afectan tanto la demanda y la oferta de un activo financiero, ya sea en el Forex, las divisas, ya sea en el mercado de acciones, el mercado de commodities, pero que hacemos es estudiar las fuerzas económicas que pueden afectar tanto la demanda como la oferta de cualquier mercado. Obviamente nuestra premisa sería que el objetivo es valorizar, digamos, como por ejemplo, las noticias que se pueden dar a través de un estudio, ya sea cuantitativo, ¿sí? Porque pues obviamente vemos algunas noticias, y yo sé que tú has visto de pronto algunas noticias que tienen, digamos, como en referencias como tal, has visto de pronto algunas noticias, vamos a poner aquí un ejemplo fundamental, en el cual tenemos una previsión
Tenemos también, por ejemplo, una previsión en cuanto al tema de los datos que se puede tener, de los datos que se estiman, pero a su vez también existen otro tipo de noticias que obviamente no son cuantitativas, pero aún así nos ayudan a poder revisar y poder entender lo que puede llegar a suceder y que obviamente pues sabemos que va a tener sí o sí una consecuencia dentro del mercado. Ahora, importante aquí, ojo con esto. Es importante para nosotros como traders revisar el tema fundamental en trading. Tú dirás, lo que pasa es que yo creo que nosotros deberíamos de fijarnos más en el análisis técnico, porque al fin y al cabo las noticias, pues sí, puede que muevan un poco el mercado de vez en cuando, pero ¿será importante revisarlo? Te voy a decir que sí, porque es que nosotros tenemos que sí o sí tener una combinación de todos estos. Necesitamos sí o sí saber que el análisis fundamental del macroeconómico, obviamente, lo que hacemos es centrarnos en el estudio de los eventos financieros que afectan a las divisas dentro del mercado, por ejemplo. ¿Con qué fin? Pues obviamente lo que nosotros hacemos es intentar predecir cómo puede cambiar el mercado. Al realizar un análisis fundamental, nosotros como traders estudiamos el estado general de la economía. Nos enfocamos principalmente en los elementos importantes para el momento de nuestra operación. El estudio que realizamos se centra en lo que son los eventos financieros, incluso aquellos que están de pronto remotamente relacionados, pero que aún así pueden afectar la operación, lo que son, por ejemplo, acontecimientos políticos, sociales y generalmente pues pueden tener, digamos, una influencia significativa en los mercados. Realmente este tipo de análisis es para, pues para nosotros como traders que deseamos indagar más profundamente en el mundo financiero, requiere un poquito más de tiempo el que algunos operadores están dispuestos a invertir porque pues ofrece, digamos, como resultados un poquito más en largo. Son un poquito menos tal vez predecibles porque pues estás a la expectativa de lo que puede suceder o no. Pero lo más destacado tras cualquier tipo de análisis es el deseo, digamos, obviamente de evitar sorpresas que puedan poner en riesgo el capital del inversor. Por lo tanto, digamos que cuanto más profundo tú realices tu estudio y obviamente tu análisis, pues tendrás menos posibilidades de llevarte sorpresas que no quieres, como la pérdida de tu capital. Algunos de los mejores, digamos, inversionistas que aparecen normalmente en lo que son las listas, las personas más ricas del mundo, obviamente utilizan el análisis fundamental, por lo que siento yo que es un buen camino a seguir. Hay que recalcar, obviamente, que incluso llevando a cabo únicamente un análisis fundamental, por ejemplo, pues eh, no hay garantías de que la operación obviamente resulte satisfactoria, ¿no? La naturaleza, obviamente, de operar cualquier instrumento se basa totalmente en nuestra dependencia en factores que actúan a gran escala y el mercado pues puede cambiar radicalmente en cuestión de minutos, dando la vuelta obviamente a nuestras especulaciones y transformando obviamente también el destino de nuestras operaciones, ¿sí? Por eso es que es importante que tú entiendas también como la situación de que no es que exista uno mejor, no es que este sea mejor que el otro, no es que yo esté buscando de pronto tener un tipo de análisis distinto, no. Lo que yo quiero al final de esto es precisamente que tú entiendas que sí o sí en nuestra operativa como traders, como tal, tiene que existir precisamente una combinación de todos estos y a la parte final te irás dando cuenta el por qué. Te irás dando cuenta precisamente cómo es que nosotros como traders deberíamos de realizar un análisis completo al momento de iniciar nuestro día, digámoslo así, como de operativa. Imagínate que existe efectivamente un análisis sentimental. Y es que el análisis sentimental, por ejemplo, aunque suene raro decirlo como así un análisis sentimental, pues sí, sí existe. Y es precisamente como el sentimiento del mercado. Es ese análisis que digamos que nos ayuda, digamos, como a entender, ¿sí? ¿Qué es el sentimiento del mercado? ¿Qué es precisamente eso, Luis? Yo no entiendo cómo es el sentimiento del mercado. Capaz en ese tipo de análisis nos vayamos a tomar un poquito más de tiempo, porque yo sé que ese es un tipo de análisis en el cual muy seguramente no hayas indagado anteriormente.
pero no te preocupes porque nos vamos a tomar el tiempo de hablar. Y es que el mercado, por ejemplo, especialmente de Forex, que es el mercado que digamos que mayormente operamos, pues cuenta con millones de traders y cada uno de ellos tiene un pensamiento y una estrategia totalmente distinta. Cada uno de ellos realiza su análisis y espera que obviamente el precio se mueva en una u otra dirección. Y aquí es donde entra precisamente el juego, digamos, del sentimiento del mercado. Disculpen un momentico, perdonen un momentico. Listo, perfecto. Ya, perdón, estaba aquí arreglando una cosita del sonido. Perfecto, listo. Entonces, aquí es donde entra precisamente el juego del sentimiento del mercado. Pero, ¿sabes qué es el sentimiento realmente del mercado? Porque aquí lo que nosotros vamos a hablar es precisamente, y vamos a desglosar detalladamente de qué es y para qué sirve el sentimiento del mercado como tal al momento de nosotros operar. Bueno, el sentimiento del mercado, pues precisamente es la expectativa dominante que tienen, digamos, los participantes del mercado respecto a la dirección del precio. Obviamente, ¿de qué? Pues de un determinado activo, ya sea una divisa, un par, o lo que nosotros estemos, obviamente, buscando. Este indicador se usa frecuentemente como una manera de medir el pensamiento colectivo. El instinto humano de seguir, digamos, a la multitud hace que los traders desarrollen ideas y objetivos colectivos. Por ejemplo, cuando vemos que una gran cantidad de personas compra, los traders individualmente también, pues, normalmente lo van a hacer. Lo mismo se aplica en el caso de la venta. Este fenómeno realmente pues, es una muestra indiscutible de los indicadores del sentimiento del mercado en Forex. La pregunta es, ¿cómo se representa el indicador de sentimiento de mercado? Tenemos distintas plataformas donde podemos ver, de hecho aquí en TradingView, no sé si ustedes sabían, les voy a mostrar, si yo vengo acá por ejemplo, a estas partes, y vengo por ejemplo a buscar, no sé, vamos a mirar Forex, el euro dólar, ustedes han dado cuenta que por ejemplo después de aquí, toda esta parte de las ideas, de todo lo que ustedes tienen por aquí, cuando ustedes entran digamos a un par de divisas a revisarlo, ojo con esto. Aquí les va a aparecer todo esto. Esta parte de acá, esto es el sentimiento que tiene el mercado como tal, ¿sí? Eso, el propósito, digamos, de este indicador es determinar la influencia de diferentes factores como condiciones macroeconómicas, inflación, políticas, el desempleo, en el comportamiento, digamos, futuro de los precios, entre otras cosas. Mejor dicho, ese indicador, digamos que el sentimiento sirve para determinar si los traders están asumiendo posiciones alcistas o asumiendo posiciones bajistas como tal. Entonces, este es precisamente un indicador que poco se ve, poco se revisa, pero que puede servir. Aquí te estás dando cuenta que, por ejemplo, en el eurodólar el sentimiento del mercado precisamente ha sido, digamos que en fuerza hacia la venta. O porque el sentimiento del mercado obviamente va a depender también de la temporalidad. ¿No? En este caso, pues nosotros tenemos una temporalidad, digamos, de una hora, y en ese sentido, digamos que técnicamente este par, lo que es el euro dólar, pues obviamente tiene, digamos, una fuerza vendedora como tal. Si se dan cuenta, los osciladores están un poco neutrales. Aquí vemos que lo que son las moving average, que son precisamente las medias móviles, tienen también una fuerza en el tema, digamos, hacia la venta. Todos son, digamos, osciladores que lo que es el, digamos, el RSI, el estocástico, lo que son, por ejemplo, el MACD. Entonces aquí se toma, digamos, por ejemplo, como una media de lo que está sucediendo y aquí nos aparece que es neutral. ¿Qué significa que es neutral? Bueno, vamos a abrir aquí otra pestaña, precisamente en nuestro TradingView, para que tú puedas ver qué es lo que estamos hablando nosotros. En el gráfico, cuando yo veo el trading, cuando precisamente aquí hablando del RSI, que es este de acá, cuando yo veo que está en la parte media, pues estamos hablando de un gráfico, de precisamente un indicador que está neutro. No está ni sobrecomprado, ni sobrevendido, no tiene una dirección hacia la compra, ni hacia la venta, sino que está totalmente neutro. ¿Ok? Cuando nos vemos en las medias móviles, por ejemplo, aquí tenemos la media 30, la 50, tenemos la 100, la 200, vemos que su movimiento, hablando precisamente como su dirección,
En este caso van hacia la venta. Obviamente, al revisar esto, y nosotros podemos ver precisamente acá lo que tiene que ver con el tema, digamos, por ejemplo, de la situación en cuanto a la fuerza de compradores versus vendedores, pues vemos que la fuerza realmente de este par está yéndose más hacia la baja que hacia el alza. En teoría, la acción del precio debería, digamos, que reflejar todo lo que es la información disponible en el mercado, aunque en realidad es algo, digamos, un poco complicado. ¿Sí? Entonces, el mercado, digamos que no refleja toda la información que afecta a los precios, ya que los traders, digamos que actuarían en consecuencia. Es aquí, digamos, donde el análisis del sentimiento del mercado en Forex entra mucho en juego. Quizá te estés preguntando si hay alguna diferencia entre lo que es este tipo de análisis y el análisis técnico o fundamental. Estoy seguro que te lo estás preguntando y te lo voy a responder. Pero antes de responderte esto, quiero que tengas una información importante, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que te pueda dar esa información. Muchísimas gracias, Luis. Y la realidad es que cada análisis requiere de tiempo y requiere de dedicación. Y nada más acertado que el análisis de profesionales que finalmente han dedicado su vida y las horas de estudio a los mercados. Esos profesionales que son apasionados por el trading y que esa pasión los ha llevado de simples curiosos que tal vez llegaron a ser en sus inicios hasta años después, en la actualidad, tener toda esa experiencia que se convierte en ganancias. Y por eso nosotros en todos nuestros servicios les ofrecemos a ustedes la oportunidad de acompañar a esos profesionales y convertirse en parte de su equipo ganador. ¿Por qué? Porque servicios como Green Forex los ayuda a ustedes a tener la información para operar en los mismos trades que los operadores profesionales, que los traders profesionales. El servicio Green Forex en particular es un servicio que se dedica exclusivamente al mercado de divisas, al mercado Forex y que está realizado por un equipo de profesionales con experiencia en el mercado que les envían a cada una de las personas del equipo entre 2 a 5 trades a la semana. Estas operaciones se envían con el suficiente tiempo, con la suficiente información para que todo se haga de forma tranquila, de forma profesional y con el tiempo suficiente para que ustedes establezcan esas operaciones y empiecen a ganar como los profesionales. Greenforce es un servicio que en el mercado de España tiene ya más de 3 años. Es un servicio que ha funcionado no solamente con éxitos que se pueden establecer en un determinado periodo de tiempo, quiero decir una buena semana, un buen mes, unas buenas operaciones, sino un éxito mantenido en el tiempo, de ganancias constantes y de ganancias eficientes. Y esto lo podemos ver en los números, que finalmente los números no nos mienten. Y aquí vemos en pantalla, voy a hacer un poco más grande, todas las operaciones que tiene el servicio de Green Forex desde su inicio, desde que se abrió al público en España y América Latina. Y eso nos dice que este servicio ha alcanzado un total de 10.125 pips desde noviembre del 2019 y que en promedio tenemos 338 pips al mes con un porcentaje de operaciones ganadas de 60.08%. No solamente esto, sino que uno de nuestros más grandes orgullos, uno de nuestros más grandes procesos que nos dicen y lo estamos haciendo las cosas bien, es el porcentaje de personas que de repente no estaban operando en real o de repente no venían de buenos resultados y luego de Green Forex hacen un acuerdo para el servicio por 6 meses, un año, y al terminar ese tiempo lo repiten y lo repiten y lo vuelven a reiniciar. Y eso nos indica a nosotros que esto es un servicio no solamente ganador, sino fácil de usar y que se adapta a las necesidades de cada uno de las personas. Entonces, si ustedes son personas que quieren operar en el mercado de divisas, que quieren operar de manera sencilla, que quieren operar de forma ganadora, que quieren operar de forma eficiente y que quieren ganar como los profesionales, definitivamente Green Forex es el servicio para ustedes. De verdad nos encanta cuando recibimos los correos de aquellas personas que se unen al servicio
y nos cuentan cómo ha sido su experiencia. Nos encanta tener su feedback y compartimos en el equipo y en todas esas reuniones que hacemos esos mensajes que nos llenan de orgullo y de satisfacción, porque finalmente para eso estamos aquí. Nuestra idea no es ofrecer los servicios más ostentosos, nuestra idea no es convertirnos en los superprofetas de las redes sociales, nuestra idea es que el instituto sea referencia para el estudio de los mercados financieros, para el estudio de aquellas personas que quieren dedicarse a la cultura financiera y quieren ganar de forma constante y profesional de los mercados. Ustedes después, a partir de este acercamiento a los mercados, establecen sus propias metas. De repente para algunos será la libertad financiera, para otros será tener un ingreso extra, para otros representarán objetivos personales, pero la idea es saber que ustedes cuentan con los mejores profesionales de América Latina y Europa aquí en el Instituto Español de la Bolsa. Un instituto que viene a ser como la hermana del Instituto Suizo de la Bolsa, comandado por Mauricio Monti, un trader que lleva más de 30 años en el mercado, que lo conversábamos el otro día, un trader que prácticamente ha visto todo lo que ha ocurrido en los mercados desde que se inició, 30 años de experiencia. Él siempre nos cuenta de cómo se inició en los mercados cuando ni siquiera estaba este mundo de las computadoras, todo se hacía por papel y de verdad es un honor formar parte de un equipo de profesionales con trayectoria tan larga y una trayectoria tan larga que nos indica que es una trayectoria eficiente, es una trayectoria ganadora y es una persona que confía en los mercados y que ve en ellos una forma de ganar cada día. Así que si quieren unirse al equipo Green Forex, por aquí tienen nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico, más 34-692-926331 o info@instituto español de la bolsa.com, más 34-692-926331 info@instituto español de la bolsa.com. Nos pueden preguntar allí toda la información que necesiten. Formen parte del equipo de ganadores de Green Forex, empiecen a ganar desde ya. Nos pueden hacer todas las preguntas que tengan del servicio, siempre se los digo, este tiempo se me hace corto para responder todas sus preguntas sobre el servicio de Forex. También sé que muchos quienes nos acompañan aquí ya lo tienen, pero si ustedes aún no lo tienen, comuníquense por esta vía con nosotros, soliciten toda la información y le vamos a hacer llegar todo lo que necesitan saber del servicio y definitivamente van a quedar encantados como todas aquellas personas que ya forman parte del equipo de ganadores de Green Forex. Recuerden también que si nos comentan que nos acompañaron en este webinar, van a recibir un regalo y una promoción especial. Así que nos los escriben en el correo, nos los dicen en el WhatsApp, nos los dicen en la llamada, como quieran, vamos a estar por allí ofreciéndole ese descuento y esa sorpresa que tenemos para ustedes. Formen parte ya de este equipo. Así es, realmente este es un servicio que tiene, digamos, una muy buena calidad, que realmente es uno de los servicios que yo más recomiendo en todo el mundo, porque veo que es un servicio que está acompañado precisamente de personas con mucho tiempo en el mercado, que es un servicio que está precisamente con personas que son expertos y que tienen grande experiencia en esto. Así que, como siempre les digo, nada mejor que poder aprender a medida que puedes ir generando, obviamente, digamos, una rentabilidad sobre tu dinero. Ahora, continuando con el tema, pues hablaremos un poco sobre la diferencia, como te dije, ya responder un poquito la diferencia entre este tipo de análisis y el análisis técnico o el mismo análisis fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tiene que ver con el análisis técnico, el fundamental, y con el análisis este famoso sentimental que hemos visto el día de hoy? Bueno, a diferencia de estos dos primeros, el análisis sentimental como tal se concentra en lo que es medir el estado psicológico y emocional de todos los participantes del mercado con el fin de lograr identificar cuántos de ellos asumen posiciones en largo y cuántos de ellos asumen posiciones en corto, o saber cuántos son optimistas o cuántos son pesimistas. Cuando se logra identificar el sentimiento del mercado general, se abre una posición en el extremo opuesto al mismo con base en la idea de que la multitud está equivocada. Por tanto,
operar basándote en el sentimiento del mercado. Es una técnica de, digámoslo así, como de opinión contraria que depende principalmente de relaciones alcistas y bajistas, obviamente, y demás indicadores. No obstante, una mejor forma de aplicar este enfoque es en un conjunto, obviamente, con los análisis tanto técnicos y fundamental. Lo que yo te he querido decir todo este día es precisamente cuando tú tienes un análisis completo te puede brindar una mejor comprensión sobre los precios. Cuando tú realizas tu análisis técnico, fundamental y a su vez el análisis sentimental, el sentimiento del mercado, tienes una mejor idea de lo que está sucediendo alrededor tuyo. ¿Sí? Tienes una, digamos, una mayor y una mejor comprensión sobre lo que está pasando con los precios. Tú tienes que tener en cuenta que usar los tres tipos de análisis a la vez puede, obviamente, ser un poquito abrumador, ¿sí? Porque pues imagínate tener que el técnico y que los gráficos y que las líneas y revisar aquí y revisar allá y después entonces ahora tengo que ir a hacer el análisis fundamental, revisar las noticias y ahora me suman uno más que es el análisis sentimental, entonces tengo que revisar ahora el sentimiento del mercado, puede ser un poquito abrumador, pero créeme que va a valer la pena. Así que realmente mi consejo es que no cometa los errores más comunes de lo que son los traders principiantes, ¿sí? Para evitar estos errores y poder utilizar correctamente el sentimiento del mercado, obviamente es necesario tener una buena formación y saber que los indicadores no son infalibles, ¿sí? Que el trading conlleva obviamente a riesgos, pero que tú tienes, digamos, si estás sumando factores a tu favor al momento, ¿sí? Para ir terminando, te voy a comentar cómo podemos aprovechar el sentimiento del mercado de nuestra operativa. Y ese sentimiento del mercado, pues, es una técnica relativamente reciente, ¿sí? Que tiene, digamos, en cuenta las opiniones de expertos, de analistas y estrategas sobre las divisas. Y el propósito del sentimiento del mercado es analizar los pensamientos de los inversores. Existe, de hecho, una encuesta, una de las encuestas más antiguas al respecto es precisamente la encuesta de sentimiento AA, esas AA y I, ¿sí? La cual actualmente se lleva a cabo, digamos, en Internet y muestra resultados todos los días jueves. Existen otras empresas que toman, digamos, en cuenta información como lo son los lotes de acciones, las posiciones en corto y las tendencias, digamos, de noticias financieras. También existe, digamos, un elemento conocido como lo es la línea de avance o descenso de ciclo de 10 días para lo que es el Standard Poor's 500. Esta línea, digamos, que suma los valores ascendentes y resta los valores descendentes para luego poder sumar el valor del índice de los 10 días anteriores. Cuanto menor sea, digamos, el número, mayor será el nivel de digamos, de sobreventa en el mercado como tal de Forex. Esto parece ser, digamos, como a veces una paradoja del sentimiento del mercado. ¿Sí? Las encuestas son solo, digamos, como un reflejo de las posiciones pasadas del mercado, pero no indican los movimientos obviamente futuros. Por lo general, los resultados de esas encuestas reflejan que los precios se moverán en contra de las posiciones de la mayoría. Esto puede indicar, digamos, como periodos alcistas que llevan a recesiones y periodos bajistas que dan señal de que el mercado está tocando, digamos, fondo. Si todos en el mercado asumen posiciones, por ejemplo, alcistas a la vez, entonces habrá menos personas que entran a operar, lo que a su vez reduce la demanda futura. De igual forma, cuando varios traders asuman posiciones bajistas, más adelante tendrá que asumir una posición alcista en el mercado si el mercado toma la dirección contraria, creando así, obviamente, una mayor demanda. Realmente lo que nosotros estamos hablando el día de hoy es precisamente sobre este tipo de situaciones donde tú puedes decidir y puedes tomar la mejor decisión para ti como trader al momento de poder operar dentro del mercado. Si te diste cuenta, tenemos tres tipos de análisis totalmente distintos. Uno se enfoca en lo que es el precio, en lo que es la parte gráfica, lo que tenemos, digamos, aquí a la mano, son los indicadores, las líneas, las tendencias. Hay otro que se enfoca más que todo, por ejemplo, en el tema, digamos, ya fundamental, que son las noticias, todo lo que tenemos que ver, por ejemplo, en plataformas como Investing, como lo es el calendario económico, todo lo que nosotros entramos a revisar de las posibles noticias macroeconómicas que pueden afectar al mercado y cómo lo pueden, digamos, mover. Y tenemos uno último, que es el análisis sentimental, que nos ayuda a revisar cómo está el sentimiento del mercado, cómo están los distintos operadores, cómo es que están precisamente las distintas personas o la mayor fuerza que existe frente a algún par de divisas. Por ejemplo, ya vimos el del euro dólar, si vemos, por ejemplo, el del dólar yen, para tomarlo como ejemplo.
Acá el sentimiento, por ejemplo, es totalmente distinto. Aquí nos muestra que, por ejemplo, en este caso, los osciladores igualmente se encuentran neutros, que pronto las personas se encuentran un poquito más hacia una tendencia alcista y que lo que son los indicadores de movimiento, por ejemplo, lo que son las moving average, pues están, digamos, con una fuerza compradora grande, ¿ok? Recordemos que esto va a depender de la temporalidad. Estamos acá hablando, por ejemplo, de nuestra temporalidad diaria. Si entonces vamos a mirar, por ejemplo, en una hora, puede que la situación cambie. En este momento, de pronto, el par, y vamos a revisar a ver acá, estamos viendo aquí el dólar yen. Vamos a ver por acá, dólar yen. Este caso nos dice precisamente que el mercado se encuentra un poco neutro y en efecto podemos, digamos que revisar que capaz no existe en las últimas horas un movimiento claro. Ahorita viene subiendo, pero no es que exista una tendencia clara alcista o bajista como tal. Se encuentra, digamos, un poco neutro el mercado y lo podemos ver, digamos, como en la falta de volumen de movimiento que existe en este momento. Nuestros osciladores están tendiendo un poquito a la venta, si dices cómo se está moviendo un poquito hacia allá, pero por lo contrario, nuestras moving average se encuentran al alza. Y en efecto, si te das cuenta, las moving average en este caso se encuentran por debajo del mercado, lo que nos indica que precisamente estamos en un mercado, digámoslo así, como alcista. Sin embargo, pues el precio no se mueve en este momento lo suficiente porque no existe, digamos, una demanda o digamos, una oferta lo suficientemente fuerte que ayude o soporte este movimiento. Para terminar, pues indicarte precisamente que lo que tú tienes que hacer es un análisis exhaustivo de los tres. Como te decía hace poco, yo sé que puede ser abrumador, yo sé que puede ser de pronto un poco cansón, que puedes tú decir como, no, pero es que son muchas cosas a revisar. Capaz sí, pero esto es lo que cada vez te va a traer mayores resultados en el momento de tu operar. En tu operativa es lo que mayormente te va a tener esos resultados que tú esperas. En tu operativa son lo que digamos que te va a dar una mayor confianza al momento de entrar en el mercado. Todos estos temas, todo este tipo de situaciones son los que nos ayudan realmente día a día a nosotros como traders profesionales a tener una mayor confianza de conocer y saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y qué es lo que está pasando realmente dentro del mercado. No solo nos basamos en un análisis técnico, no solo nos basamos en un análisis fundamental. Tenemos un tipo de análisis que realmente reúne todos los tipos de análisis, obviamente. Tú podrás decir, pero es que mi estrategia es totalmente distinta. Claro, tú puedes tener una estrategia totalmente distinta en la parte técnica y no está mal. Existen múltiples estrategias como lo vimos. Existen distintos tipos de estrategias, distintos tipos de indicadores, muchas cosas distintas. Pero aún así, a pesar de eso, si lo complementas con los otros dos tipos de análisis, no tiene por qué darte ni más ni menos resultados, pero sí te va a ayudar a tener una mayor confianza en tu operación. Bueno, espero realmente que esta información te esté sirviendo y te ayude mucho en tu operativa, que puedas obviamente tener los resultados que esperas, que cada día puedas crecer más como trader y obviamente cada día ser más profesional en la materia. No siendo más, quiero agradecerte por estar aquí un día más con nosotros, sin antes escuchar por última vez una información importante que tenemos para ti. Muchísimas gracias, Luis. Un honor haber contado contigo durante esta hora. Les dejo entonces el número de teléfono y el correo electrónico por los cuales pueden solicitar la activación del servicio, al igual que cualquier otra información que quieran sobre este servicio. Estamos para brindarles toda la información que necesitan. Tenemos un equipo listo para atenderlos, ya sea que se encuentren en América Latina, Europa, Estados Unidos. Estamos allí siempre para ustedes. De mi parte fue un honor y será entonces hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.